Éxodo capítulo 40 está el principio, después de Génesis, ¿verdad? Gloria a Dios. Éxodo 40. Ya encendimos el aire. Si tiene calor, ya encendimos el aire, pues estaba el líder prendido, porque unos tienen calor, unos tienen frío, entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. Si usted tiene frío, pues, y tiene su esposo al lado, péguese allá a su esposo, amén. Si está solita ahí, pues entonces pida misericordia, aleluya. Gloria a Dios. No sé si la hermana ya, Jaylee, está, ¿verdad?, grabando la transmisión, ¿verdad? El mensaje va a ser grabado, ya lo demás fue en vivo, ¿verdad? Estamos contentos con lo que Dios está haciendo con la iglesia de Hagerstown, amén. Éxodo 40, versículos 34 y 35, y cuando la iglesia lo tenga, me da un fuerte amén. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios hoy? ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra del Señor en esta hora? Así que presta atención, iglesia. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Segunda de Crónicas, rapidito ahí, está después de unos libritos de Éxodo, lo va a encontrar ahí. Segunda de Crónicas, va a encontrar primera de Reyes, segunda de Reyes, y ahí va a estar en Segunda de Crónicas capítulo 7. Cuando usted tenga el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, me da un fuerte amén. Amén. Si lo está buscando, no se preocupe, siga ahí buscándolo con calma. Segunda de Crónicas capítulo 7, vamos a leer los primeros 2 versículos. Amén. Y dice la palabra del Señor: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. El 2. Y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Ahí estamos. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos. Santo Dios, yo siento la presencia de Dios bien especial en esta mañana. Usted no sabe la batalla espiritual que ha habido en esta mañana. Aleluya. El ambiente está un poco pesado, pero yo sé que la palabra de Dios tiene que ser depositada. Amén. Porque si usted mira a su alrededor, mi alma adora a Jehová, como el mundo se está perdiendo en delitos y placeres. Aleluya. Pero mira, la casa del Señor sigue de pie. La iglesia sigue caminando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos al Hechos capítulo 2. Mi alma adora a Jehová. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Amén. Amén. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Oramos. Padre, gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Tuya es la gloria, tuya es la honra de manera especial en esta hora, Padre amado. Oh Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, porque tú eres bueno, Señor amado. Te pedimos en esta hora que seas tú, Padre, hablando a tu pueblo, Señor amado, que sea palabra tuya y no palabra de hombre en esta hora, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú limpies los aires, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor amado, llevando esta palabra de aliento, esta palabra, Señor amado, que fortalezca, esta palabra que haga, Padre, entender a tu iglesia, Padre amado, que estamos en
momentos difíciles donde tenemos que pararnos en la brecha, Espíritu Santo de Dios, y que entendamos el verdadero propósito, oh Padre, por el cual tú nos has dejado tu Espíritu Santo, el fuego tuyo, la Shekinah de Jehová en esta hora, Padre. Levanta, Padre, tu iglesia, aviva el fuego, oh Padre, a cada uno de los aquí presentes, y que sea tu Espíritu Santo, Jehová, ahora, Padre, por el poder de tu palabra, llenando estos corazones, Padre. Oh Padre, que esa tierra que está fértil, Padre amado, que esa palabra sea depositada, impactando la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Se puede sentar, pero no deje de alabar a Dios en esta hora. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dígale que está a su lado. Dios es bueno. Orlando, Dios es bueno. Lisa, Dios es bueno. Jaylee, Dios es bueno. Hermano Furencio, Dios es bueno. Cristal, Dios es bueno. Amén. El 14 de abril del 1906, un afroamericano llamado Seymour arrendó o alquiló por $8 mensuales un viejo edificio abandonado ubicado en la calle Azusa, en la número 312. Se acercó mucha gente para ayudar a restaurar el edificio. Se pintó con cal el púlpito, se habilitó con 2 cajones de madera, clavándolos uno encima del otro, y las bancas se hicieron de madera. El movimiento pentecostal se extendía a sí mismo como un volver a los principios y prácticas de la iglesia de la edad primitiva. Se conoció como el avivamiento que la mayoría de la iglesia cristiana necesitaba para salir del formalismo y la frialdad. Aleluya. La frialdad espiritual. Y el poder así avanzar hacia la meta de ser una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Por lo tanto, el movimiento pentecostal superaba las barreras de lo doctrinal y de lo denominacional. Fue una intervención directa de Dios en la historia del cristianismo, aleluya, que dio a todos por igual la oportunidad de regresar a la senda antigua. Esta historia que se conoce como lo que sucedió el movimiento pentecostal en la calle Azusa en California en el 1900, fue un mover y una intervención directa y divina por el Señor. Amén. Y la teología de Seymour, este hombre, era permitir al Espíritu Santo que hiciera cualquier cosa que se deseara. Sentía que si forzaba a una cultura a comportarse dentro de los límites de lo que otros consideraban el modo correcto de expresarse, entonces el Espíritu Santo no se manifestaría en ellos. Desde entonces se conoció el movimiento más grande de la historia del pentecostalismo. Quiere decir que este hombre solamente tuvo una teología, y la teología era que él permitía y sabía que el Espíritu Santo era el que le iba a dar la guianza para que él pudiera levantar esa iglesia en ese lugar. Y de tal manera que él, aleluya, dedicó todo su tiempo, aleluya, y comenzó el Señor a ministrar en ese lugar.
Dice la historia que el edificio, cuando comenzó el avivamiento, dice la historia que el edificio en cual ellos rentaron, la gente decía que algo estaba pasando en ese lugar, porque decía que se veía nube, se veía fuego, se veía saliendo de ese edificio como humo, el edificio se estremecía y era porque estaba la gloria de Dios en ese lugar. Mi alma adora a Jehová. En este capítulo que leímos de Éxodo, capítulo 40, Jehová habló a Moisés y le dio unas instrucciones específicas. Las instrucciones específicas eran para él poder hacer el tabernáculo de Dios, aleluya, y hacer, aleluya, el atrio para que los sacerdotes pudieran ir, aleluya, a hacer el sacrificio vivo a Jehová. Él le dio unas instrucciones específicas a Moisés, donde tenía que construir este lugar. Y dice que una nube los cubrió y cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando hablo de gloria de Jehová es la gloria de Dios, es la expresión evidente y real de su existencia, impactando los sentidos físicos. Es Dios haciéndose palpable. Aquí vemos que Dios se dejó sentir o se manifestó en forma de nube. Y cuando Dios se manifestaba de forma de nube en el Antiguo Testamento, se le conocía como la Shekinah. Y la Shekinah que simboliza aquel que vive. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero la Shekinah de Jehová descendió sobre aquel lugar. Y Moisés y todos los que estaban allí sintieron la gloria de Dios en ese lugar. ¿De qué manera el Espíritu Santo de Dios y la gloria de Dios se dejó sentir? De forma de nube. Quiere decir que el cumplimiento de los mandamientos de Dios culmina en la santificación por la presencia visible de Dios. Quiere decir que lo que Dios había prometido desde el comienzo se está cumpliendo en este lugar a Moisés. Directamente viene la nube de Jehová, porque Jehová le prometió que no los iba a dejar solos. Y vino la nube y descendió sobre aquel lugar. Amada iglesia, entienda que esto está sucediendo en medio del fuego. Y el tema de hoy, gloria a Dios, mi alma adora a Jehová, lo que sucedió en medio del fuego de Dios. Dígale al que está a su lado, el fuego de Dios. El fuego de Dios. Y usted va a entender el por qué el Señor trajo este mensaje el día de hoy. Tenemos que volver al fuego de Dios. Pero para volver al fuego de Dios, tenemos que tener unos fundamentos principales como iglesia. Y tenemos que establecernos como iglesia. Cuando digo iglesia, digo usted y yo. Cuando digo iglesia es que cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Por tal razón, si usted como iglesia no hace lo que está establecido por Dios en su palabra, déjeme decirle que va a ser imposible que la gloria y la Shekinah de Jehová descienda en este lugar. Entonces leímos la historia de Segunda de Crónicas capítulo 7, mi alma adora a Jehová. Y en Segunda de Crónicas capítulo 7, aleluya, hay algo muy interesante. El capítulo 6 de Segunda de Crónicas, Salomón hace una oración al Padre, a Jehová. Y esa oración yo le voy a dar de asignación para que usted la lea en su casa. Esa oración fue tan impactante y tan conmovedora que movió el corazón de Dios. Aleluya. Y dice que entonces Salomón edificó casa a Jehová.
Jehová le dio el privilegio a Salomón para construir la casa de él. Amén. Pero mire algo bien interesante. Jehová no tan solo tuvo, Salomón no tan solo tuvo el privilegio de construir este templo, sino que Dios cumplió la promesa que le hizo a su padre David. Él le había hecho una promesa a David, por el cual esa promesa se estaba cumpliendo. Y en este capítulo 7 vemos que está en el proceso de construir el templo. Viene la oración de Salomón. Y Dios le dijo a David que ninguna ciudad ha escogido para edificar casa de él. Miren esto. Ningún lugar Jehová ha escogido para edificar casa de él. Significa que si esta casa se ha levantado y Jehová no ha hablado, entonces está en vano, porque Jehová no ha separado casa para él. Pero como Jehová ha separado casa para la ciudad de Hagerstown, en cual se está levantando este lugar donde, aleluya, hemos podido sentir su presencia, donde hemos sentido su Espíritu Santo, el Señor nos ha hablado a nuestra vida. Quiere decir, aleluya, que estamos en el camino correcto. Pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Y hay cosas que tenemos que arreglar. Hay muchas veces que nos vamos a estremecer porque no estamos en el camino correcto. Tenemos que volver a la visión. ¿Y cuál es la visión? Los voy a ir llevando para que usted entienda cuál es la visión. Amén. Dios le dijo a David que ninguna ciudad iba a ser escogida. O sea, de tantas naciones, Jehová había separado una ciudad para construir su templo. Amén. Entonces escogió Jehová a Jerusalén. Y ahí mismo en segunda de Crónicas, rapidito, vamos al 6:6. Gloria a Dios. Y alma adora a Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que éste esté sobre mi pueblo Israel. ¿A quién escogió Jehová? A David. ¿Y a qué ciudad escogió Jehová? Jerusalén. Amén. Escogió a Jerusalén y escogió a David. Dios escogió una ciudad y escogió a una persona para que dirigiera esa ciudad. Amén. Gloria a Dios. Pero lo interesante aquí, preste atención. Hablamos primero del trabajo que Moisés fue guiado por Dios para la construcción del tabernáculo. Ahora la construcción del templo, pero esta vez se le daría el privilegio a Salomón. Pero lo interesante aquí es que el rey David tenía su corazón conforme a Dios. Pero Dios no le permitió construir su templo. Pero la promesa que le había dicho, que de su nación y de su pueblo iba a escoger quien iba a edificar casa para él. Amén. Entonces Salomón correctamente dedicó el templo a Jehová y comenzó a hacer una oración y a dedicar el templo a Jehová. Y entonces ahí podemos ver cuando en el versículo 1 del capítulo 7 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió, ¿qué descendió? Fuego del cielo, y consumió el holocausto y las víctimas, o sea, lo que estaba ahí para presentarse a Dios, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué? La casa. Y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado
la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir con esto? Iglesia, entienda algo. Que si usted está separado para Dios y va a ir a la casa de Jehová, usted como sacerdote tiene que entrar con reverencia a la casa de Dios. Tiene que venir dispuesto con una adoración a la casa de Dios. Porque la casa de Dios se considera sagrado. Usted sabía que todo lo que se hace aquí, todo lo que acontece aquí, todo lo que se programa y no se programa, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿de qué sirve que tenga la iglesia llena y no se sienta la presencia de Dios? O el Espíritu Santo de Dios no esté en el lugar. Entonces tenemos que como iglesia autoanalizar en qué estoy fallando. Y los voy a ir llevando poco a poco. No se me asusten, ya veo cara seria, pero no se preocupe. Yo tengo que hablar lo que Dios me puso en mi corazón. Amén. Y yo recibí en una capacitación un bosquejo, aleluya, práctico para la iglesia de Hagerstown. Yo le dije, este bosquejo es para la iglesia, para mí, pero ahora lo voy a presentárselo a ustedes. Y le voy a dar 3 puntos para que usted se analice y para que usted piense en esta pregunta, ¿verdad? O este cuestionamiento o esta cuestión que voy a hacer o como diríamos, este cuestionario. Amén. El número 1, la visión. Ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la visión que usted tiene que tener. Número 1, ser lleno de ¿qué? Amén. Gloria a Dios. Número 2, los recursos de la iglesia. ¿Cuáles son los recursos? Su gente. Esos son los recursos. Usted tiene que ver el que está a su lado. Necesita oración, necesita unos saludos, necesita un abrazo. Varón, ¿cómo se encuentra? Amén. Su gente. Número 2, el método de la iglesia, la predicación y enseñanza. Ese es el punto clave. Y como último punto, la predicación y la enseñanza. Quiere decir que la iglesia donde va a crecer al conocimiento pleno de Dios es a través de su palabra. ¿Y cómo uno adquiere la palabra de Dios? A través del estudio. Pero ¿qué pasa cuando usted no viene a los estudios? No va a adquirir la palabra de Dios. Entonces, de cierta manera, en su casa no va a aprender de la palabra de Dios. Sí, usted tiene su devocional, usted tiene su rincón, usted tiene su casa, pero es necesario, aleluya, que venga a estudiar la palabra de Dios. Amén. El resultado de una iglesia viva y dinámica, podemos ver que aquí, aleluya, es estudiar y escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Leímos el capítulo 2 de Hechos, los primeros 4 versículos. El capítulo 2 de Hechos, que la visión de la iglesia es el lleno de ¿qué? Y ellos estaban esperando la promesa que Jesús le había entregado a ellos. ¿Y cómo estaban esperando ellos? Cansados, abostezando, loco que se acabe el servicio, porque tengo que lavar la ropa, no sé si dejé las habichuelas prendidas, qué carne vamos a comer cuando salgamos, tendremos ¿cómo se llama? Tortilla suficiente, tendremos refresco, el cafecito, aleluya. Es importante saber, aleluya, es importante que cuando usted llega a la casa de Dios, usted tiene que desconectarse completamente de todo eso que lo está impidiendo que el fuego de Dios llegue a su vida. Por eso no vemos el avivamiento como se estaba viendo en la calle Azusa. Por eso no vemos, aleluya, las iglesias llenas con el mover como Dios quiere, porque estamos desenfocados. Y el Espíritu Santo no va a trabajar donde hay una iglesia desenfocada. Y lamentablemente, pero es así,
Han habido iglesias que el emocionalismo ha querido superar a lo que es la verdadera gloria de Dios. Porque dice que en este lugar Moisés preparó un lugar, aleluya, dice que él preparó ese lugar y había una cortina, ¿verdad que sí? Y esa cortina, aleluya, en este nuevo pacto fue rota. Amén. Sí, Señor. Quiere decir que usted y yo cargamos el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuáles son los principios que necesitamos como iglesia? Número 1, atienda, iglesia, obediencia a la palabra. Ese es el punto número 1 que necesitamos como iglesia. Obediencia a esta palabra. No lo que dice el pastor Carlos, no lo que dice el hermano Imel, no lo que dice la pastora Debbie, sino que a la palabra de Dios. Obediencia a su palabra. Amén. Y mire lo que dice Jesús. Y Jesús nos dejó una orden. Y mire lo que dice Lucas. Vamos rapidito. Lucas 24. Versículo 49. Mi alma adora a Jehová. Poderoso eres Jehová. Aleluya. Lucas 24 lo tenemos, iglesia. Versículo 49. Amén. Y mire lo que dice. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿Desde dónde? ¿Desde abajo? ¿Desde dónde? ¿Y por qué el poder lo queremos hacer nosotros los hombres? Cuando el poder viene de lo alto. ¿Por qué nosotros los hombres queremos tomar el papel de Dios o del Espíritu Santo cuando el poder viene de lo alto? Jehová, Jesús le dijo, oye, quédense tranquilos, que yo les voy a dar la promesa. No sé si usted recuerda el domingo pasado, no, el otro, aleluya. Dios habló aquí de qué, de que nos entregó qué, la promesa, aleluya, ¿verdad? Y Hechos 1:8 dijo, pero aleluya, yo les recibiré poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿qué? Usted y yo estamos en el mejor pacto. Amén. Usted y yo hemos recibido lo que estos hombres no recibieron. Estos hombres tenían que hacer sacrificio. Estos hombres tenían que estar consagrados para el Señor. Usted y yo solamente tuvimos que aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y ahí recibimos la promesa y el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea que usted como iglesia tiene que obedecer la palabra de Dios. Punto número 2, armonía. Ahí es que estamos fallando como iglesia. ¿Cuál es el significado de armonía? Compartir, estar juntos, tener la misma visión, el mismo pensar. Amén. Ellos estaban todos ¿qué? Unánimes. Y juntos, dice que habían 120 esperando la promesa. Y ellos estaban ahí tranquilos, comiendo normal, tranquilo. Ellos estaban allí orando, buscando de la presencia de Dios. Cuando nosotros como iglesia, aleluya, lo principal, aleluya, y lo que va a hacer que la iglesia siga creciendo y en movimiento, ¿sabes qué es? Es que usted y yo vengamos a la casa de Dios, número 1, a obedecer la palabra de Dios, a estudiar su palabra, y número 2, estar en armonía juntos en oración. Amén. Porque mire lo que decía el salmista. Salmo 133, 1, usted se lo sabe. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar en armonía, decía el salmista. Para que el Espíritu Santo de Dios se deje sentir en su iglesia,
para que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, le mueva el moño a usted, para que el Espíritu Santo de Dios lo haga hablar en lengua, para que el Espíritu Santo de Dios lo haga usted profetizar, para que el Espíritu Santo de Dios le haga sentir su poder y su fuego. Usted tiene que estar habitando los hermanos juntos en armonía. Quiere decir que la obediencia de la palabra es el número 1 y la número 2 es la armonía. Esta iglesia primitiva lo hizo. Entonces, en el siglo I, esta iglesia practicaba eso. Pero en el siglo XXI, la iglesia practica lo contrario. La iglesia practica en que yo tengo una estrategia, cómo voy a hacer llegar a la gente, y yo puedo usar un Facebook, un video, puedo usar acá, llamo acá, bajo acá, y se llena la iglesia, pero no del poder de Dios. Santo Dios, aleluya. Lleva a que ellos estén en la expectativa de que lo sobrenatural de Dios, entonces le responde con la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Esta gente de la iglesia primitiva, ahí leímos en Hechos 2, aleluya, que ellos recibieron el poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, juntos, y dice que de repente, o sea que eso fue un momentáneo. Dice que de repente vino un viento que recio. Y cuando usted se siente en un lugar, un de repente, aleluya, ahí está el Señor, aleluya, porque hoy yo sentí un de repente. Quizá hoy el día está fuerte, quizá el día el ambiente esté cargado, pero yo voy a orar, yo voy a clamar, yo voy a interceder. ¿Para qué? Para que la Shekinah de Jehová hoy nos visite, para que el poder de Dios sea revestido sobre mi vida. Mi alma adora a Jehová. Tenemos que volver a eso, a sentir el de repente. Tenemos que volver, aleluya, a hablar de Cristo. Tenemos que volver a estar en comunión en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no podemos sostenernos vivos sin la presencia renovadora del Espíritu Santo, ni el bautismo del Espíritu Santo. Entienda esto, iglesia, nosotros no vamos a vivir si no tenemos el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Seríamos una iglesia más. Seríamos un lugar más, o como dicen por ahí, seríamos un club social más. Pero no podemos seguir en esta misma frialdad. No podemos seguir en este mismo mover. Tenemos que seguir a lo que Dios quiere y estableció en su palabra. Y la obediencia de tu palabra es que ellos estaban todos unánimes. Aleluya. Uno solo que se quite de la visión que Dios le ha dado al siervo. Con uno solo que esté desviado de la visión, se cae todo. Aquí tenemos que buscar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Podemos el camino, perdone, pero es por eso que hoy tenemos que entender lo que sucede en medio del fuego. El tema fue lo que sucede en medio del fuego. Usted tiene que entender lo que va a suceder en medio del fuego. Si usted quiere estar en el fuego, pero no hace lo correcto como Dios quiere que se haga, no va a